La carretera Federal 2 se extendía como una línea gris interminable entre el desierto y el cielo blanquecino. A inicios de marzo de 1992, ese tramo entre Sonoita y San Luis, Río Colorado, no era más que una cicatriz en medio de la nada. Un camino que los camiones de carga y los autobuses interurbanos cruzaban con resignación, vigilados solo por el sol y de vez en cuando por una patrulla federal. Aquella mañana, una caravana de 3 autobuses escolares adaptados para excursiones salió de Mexicali con rumbo a Hermosillo. Llevaban alumnos de secundaria, maestros y 2 padres de familia que insistieron en acompañar. Nadie podía imaginar que, unas horas después, esa caravana se desvanecería sin dejar rastro. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte casos como este. Déjame también en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, continuemos. El profesor de historia, Raúl Castañeda, fue el que más insistió en que el viaje se hiciera ese año. La Escuela Secundaria Federal número 14, ubicada en una colonia popular de Mexicali, llevaba años solicitando recursos para viajes de estudio, pero siempre les decían que no había presupuesto. En 1992, por fin, la nueva directora consiguió apoyo del ayuntamiento y una empresa de transporte local les rentó 3 camiones viejos, pintados de blanco, pero con los asientos aún duros y el olor a diésel impregnado en las cortinas. Iban a visitar sitios históricos de Sonora, museos y la universidad. Para muchos de esos muchachos, era la primera vez que salían del estado. En el primer autobús iban los de tercero A y B, junto con la directora, la maestra de matemáticas y uno de los padres, Roberto Paredes, un mecánico de la colonia que se apuntó como voluntario. En el segundo, los de segundo grado con el profesor Raúl y la maestra de español. En el tercero, los de primero con el prefecto y una madre de familia, Julia, que no quiso dejar sola a su hija de 12 años. Eran en total casi 70 alumnos, más 8 adultos. Salieron de Mexicali a las 6 de la mañana. El aire estaba frío, pero el pronóstico era que en unas horas el sol sacaría su carácter. Llevaban tortas envueltas en servilletas, refrescos en botellas de vidrio y bolsas de papitas que crujían a cada rato. Los choferes, todos hombres de más de 40 años, se conocían de años y hablaban entre ellos por radio, usando claves que los muchachos escuchaban con curiosidad. ¿De veras vamos a pasar por el desierto, profe?, preguntó Héctor, un chico flaco con corte de hongo, sentado casi al frente del segundo camión. «Ya estamos en el desierto, Héctor», respondió Raúl, ajustándose los lentes. «Nada más que aquí al lado de la carretera se ve más domesticado, pero para allá», señaló hacia la derecha, donde el horizonte temblaba de calor. «Si te bajas y caminas, puedes perderte en cuestión de minutos». Algunos alumnos se asomaron por las ventanas rayadas con nombres y corazones. Se veía una extensión interminable de matorrales secos, saguaros erguidos como guardianes y montículos de tierra que reflejaban la luz del sol naciente. Los postes de la CFE se sucedían a intervalos regulares, como si marcaran el ritmo de un corazón cansado. En Hermosillo los esperaba una visita guiada a la Universidad de Sonora y una estancia en un albergue estudiantil. Era una oportunidad para motivar a los jóvenes a seguir estudiando. Eso les habían dicho en la Junta de Padres. Nadie habló de peligros, salvo una referencia rápida a no se alejen del grupo. A las 9:30 de la mañana, la caravana se internó en un tramo más solitario. El tráfico disminuyó. El chofer del primer camión, apodado El Güero Martínez, iba atento. Sabía que esa zona podía ser engañosa. Largos rectos que adormecen, espejismos, viento de costado. De vez en cuando,
Miraba por el retrovisor a la distancia entre su camión y el segundo. La ruta era sencilla, seguir la 2 hasta un entronque y de ahí tomar hacia el sur. En el tercer camión, Julia miraba inquieta el paisaje. Había nacido en Sonora, en Caborca, y conocía ese desierto de niña. Sabía de las historias de migrantes que se perdían, de camiones que volvían con menos gente. Nada sobrenatural, solo la brutalidad del clima y la indiferencia de las autoridades. Su hija, Ana, dormía recargada en su hombro. «No te preocupes tanto, señora Julia», dijo el prefecto, tratando de sonar amable. «Vamos bien organizados. Además, los 3 choferes son gente seria». Ella asintió, pero un mal presentimiento le apretaba el pecho. A las 10:05, según el registro posterior de la caseta de peaje, los 3 autobuses cruzaron un punto de control. Un policía federal levantó la pluma sin siquiera revisar el interior. En el cuaderno de peaje anotó: 3 buses escolares blancos, Mexicali Hermosillo. Esa sería la última vez que alguien vería a la caravana completa. Lo que se pudo reconstruir en los días y años siguientes, a partir de testimonios dispersos, reportes oficiales incompletos y los recuerdos deshilachados de los sobrevivientes indirectos, es una sucesión de pequeños detalles que, sumados, abren un abismo. Un radio que dejó de funcionar, una parada improvisada, un desvío en obras que no estaba bien señalizado, la presencia de vehículos que nadie pudo identificar con certeza. 1 hora después de la caseta, el güero escuchó el chasquido del radio de banda corta. «¿Me copias, chava?», preguntó, refiriéndose al chofer del segundo camión. Hubo estática y luego una voz entrecortada. «Te copio, güero. Todo bien por acá. El profe quiere parar a orinar en cuanto se pueda. Los morros ya están inquietos». «Afirmativo. Hay un área de descanso más adelante, antes del entronque. Paramos 10 minutos. ¿Queda?» «Queda». En el tercer camión, el chofer llamado Lalo también recibió el mensaje, pero su radio empezó a chisporrotear. Pateó la base del aparato sin soltar el volante. «Ya va a empezar con sus berrinches esta madre», murmuró. Detrás de él, varios chicos cantaban una canción de moda en un tono desafinado. El aire acondicionado no servía bien y algunos tenían la cara brillosa de sudor. El área de descanso era poco más que un paradero informal. Un claro al lado de la carretera, con un basurero oxidado, una mesa de concreto y el rastro de fogatas antiguas. A las 11:20, según un trailero que declaró después, los vio estacionarse ahí. 3 camiones blancos, ladeados sobre el polvo, niños bajando, algunos corriendo hacia los matorrales para orinar. «Se veían contentos», contó ese trailero años más tarde en una entrevista local. «Yo iba apurado, pero recuerdo que uno de los maestros me levantó la mano, como saludando. No le vi la cara, solo la silueta». Los muchachos estiraron las piernas, compartieron chistes, tomaron fotos con cámaras desechables. Alguien se quejó de que el pan de la torta ya estaba aguado. La directora revisó su reloj de pulsera. «10 minutos, muchachos. No se alejen del camión», gritó. Raúl, el profesor de historia, se apartó un poco con el güero. «Oye, ¿y el tramo que sigue está tranquilo?», preguntó. «Sí, profe. Lo único es que hay unas obras más adelante. Están ampliando. Pero no se preocupen, uno va siguiendo los señalamientos». Nadie apuntó la hora exacta en que volvieron a subir. Se calcula que fue alrededor de las 11:35. Los motores rugieron casi al mismo tiempo y la caravana retomó su marcha hacia el sureste. A partir de ese momento, la línea del tiempo se vuelve borrosa. En la carpeta de investigación abierta décadas después, hay un párrafo subrayado. Entre las 11:40 y las 12, 10 horas del 7 de marzo de 1992, la caravana escolar dejó de ser visible para cualquier otro vehículo en la zona. No hay testigos confiables que la hayan visto circular en ese lapso.
El tramo de la carretera donde esto ocurrió está flanqueado por cerros bajos, veredas de tierra que se pierden en el horizonte y, en aquel entonces, no contaba con retenes ni cámaras. Cuando los autobuses no llegaron a Hermosillo a la hora prevista, al principio nadie se alarmó. No había celulares y las llamadas entre estados eran caras. En la escuela secundaria Número 14, la secretaria supuso que habrían parado a comer o que el tráfico estaba pesado. Pero conforme pasaron las horas y la noche empezó a caer sobre Mexicali, los padres que se habían quedado empezaron a llamar, primero a la escuela, luego entre ellos, después a la policía. «Seguro es una descompostura», dijo un funcionario municipal por teléfono. «La carretera es larga, señora. No se preocupe, van a aparecer». Los padres que se reunieron esa noche en la cancha techada de la secundaria recuerdan el eco de sus pasos, las bancas frías, el olor a cloro del baño cercano. La directora, que había firmado el permiso de salida, no estaba ahí para dar explicaciones. Era como si el edificio entero contuviera la respiración. «Mi hijo me dijo que me hablaría desde una caseta en Hermosillo», repetía una madre, con los ojos enrojecidos. «Él siempre cumple lo que promete». Al día siguiente, 2 patrullas federales recorrieron el tramo entre Mexicali y el entronque a Hermosillo. Encontraron llantas reventadas, restos de accidentes antiguos, basura, pero ninguna huella evidente de los 3 autobuses. Nadie quiso decirlo en voz alta al principio, pero la palabra se empezó a colar entre los murmullos. Desaparecieron. La prensa local tardó un par de días en enterarse y cuando lo hizo, el asunto ya estaba envuelto en medias verdades. Una nota del periódico de Mexicali, en la página 6, tituló: «Demoran llegada de estudiantes a Sonora, pero autoridades descartan tragedia». No había fotos, solo un párrafo ambiguo que mencionaba problemas mecánicos. Los nombres de los alumnos no se publicaron. Algunos padres, sin embargo, guardan hasta hoy esos recortes amarillentos. La investigación oficial fue torpe desde el inicio. El Ministerio Público abrió una averiguación previa que se llenó de oficios, sellos y firmas, pero casi ninguna diligencia real. Se revisaron listas de migrantes detenidos, se preguntó en hospitales y se interrogó a un par de choferes de camión. La hipótesis que más se repitió fue la de un accidente en un tramo despoblado, con los autobuses volcando a un barranco. El problema era que no habían barrancos en esa parte de la carretera, solo planicies interminables, cerros de poca altura y caminos de terracería. A finales de marzo de 1992, el caso dejó de ser noticia. La vida siguió. La escuela reorganizó sus grupos, contrataron a un nuevo maestro de historia y con el tiempo, muchos niños que habían sido compañeros de los desaparecidos se cambiaron de plantel. El edificio del que habían salido aquella madrugada se mantuvo igual, pero en las paredes del salón de actos, alguien escribió con marcador, casi en secreto: «Volveremos juntos». Los años se fueron apilando como capas de polvo sobre una carpeta olvidada. Algunas familias se mudaron, otras se divorciaron bajo el peso de la culpa. 2 madres se unieron a colectivos de búsqueda de desaparecidos que empezaban a organizarse en Sonora y Baja California, aunque en esa época la palabra desaparecido todavía no tenía el alcance siniestro que adquiriría después. Para muchos, seguían siendo perdidos, extraviados, fugados. En 1994, Julia, la madre que iba en el tercer camión, fue declarada oficialmente desaparecida junto con su hija y el resto. Su esposo, Enrique, se negó a firmar el acta por meses. Seguía recorriendo la carretera cada tanto, en su troca vieja, mirando a los lados como si un día de repente los buses fueran a estar ahí, estacionados, y llenos de jóvenes convertidos en adultos de golpe.
En una ocasión, se internó por una brecha de tierra, guiado por el relato de un campesino que decía haber visto luces raras esa noche del 7 de marzo. Caminó horas, con el sol quemándole la nuca, hasta que el agua se le acabó. Regresó al borde del colapso, pero con algo nuevo en la mirada, una mezcla de rabia y resignación. Así pasaron 10 años. Después 15, después 20. La generación que había sido contemporánea de los desaparecidos empezó a cumplir 30 y tantos, a tener sus propios hijos, a explicarles con palabras suaves por qué en la sala había una foto enmarcada de una niña de 12 años que parecía no envejecer nunca. En Mexicali y Hermosillo, el caso de la caravana se volvió una leyenda discreta, un susurro. ¿Te acuerdas de los camiones de la Federal 14? Dicen que los agarró la maña. Dicen que se fueron todos a Estados Unidos. Dicen que fue el ejército. Muchas versiones, ninguna certeza. En 2023, 31 años después de aquel viaje inconcluso, una noticia aparentemente menor apareció en un portal de internet de Sonora. Jalán cuadernos escolares en zona desértica cerca de antiguo trazo carretero. La nota hablaba de unas libretas encontradas por un grupo de ciclistas que cruzaba una ruta alternativa entre Sonoita y el entronque a Hermosillo. El hallazgo, en otro contexto, habría pasado desapercibido, pero una foto borrosa cambió todo. En la imagen se veía un cuaderno espiral, de marca común, con la portada descolorida. Al fondo, arena y piedras. Lo importante estaba en el detalle. En una esquina, todavía legible, se alcanzaba a leer, en tinta casi borrada, SG-SEC Fed No, 14 Mexicali, y debajo, con letra adolescente, un nombre que a muchas personas les heló la sangre cuando lo vieron: Ana Paredes. Primera B. Para quienes no tenían vínculos con el caso, era solo un nombre entre tantos. Para Enrique, que había acostumbrado revisar noticias relacionadas con desaparecidos casi por hábito, fue como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada de golpe. Eran las 11 de la noche cuando vio la nota en su celular, reenviada en un grupo de WhatsApp de excompañeros de la secundaria de su hija. Durante unos segundos, pensó que se trataba de una mala broma. Amplió la foto con los dedos temblorosos. El trazo de la letra A con una colita al final, el estilo de la P con un giro exagerado. Era la letra de su hija. No había duda. La reconocería en cualquier parte. No puede ser, susurró, sintiendo como si el aire de la habitación se hubiese vuelto más denso. Llevaba 31 años hablando de ella en pasado. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se le escapó la conjugación al presente. Tiene una letra bien bonita. Se quedó sentado en la orilla de la cama, con el teléfono en la mano, la mirada fija. A la mañana siguiente, la noticia ya no era una nota menor. Un reportero de Hermosillo levantó el tema. Posible vínculo con desaparición de caravana escolar en 1992. Las redes hicieron el resto. A las 12 del día había entrevistas con los ciclistas que habían encontrado los cuadernos, con autoridades que pedían prudencia y con vecinos que presumían haber ido a la secundaria en aquellos años. El lugar del hallazgo estaba a varios kilómetros del trazo actual de la carretera, en una zona pedregosa, salpicada de cardones y ocotillos. No era un sitio por el que alguien pasara por casualidad. Los ciclistas lo habían incluido en su ruta por recomendación de un guía local, un hombre de unos 50 años que creció en un rancho cercano y que conocía esos caminos como la palma de su mano. Él fue el primero en ver el brillo del espiral metálico entre las piedras. Pensé que era basura, contaría después a la televisión. Pero luego vi la portada, el rayoncito de la escuela, y algo me jaló. Al lado del primer cuaderno encontraron otros 2, parcialmente enterrados,
y lo que parecían ser restos de una mochila de tela, deshilachada por el sol y el viento. Cuando rascaron con cuidado, aparecieron hojas sueltas, una pluma sin tapa, un lápiz mordido en la punta. Nada de huesos, ninguna pieza de vehículo, ninguna prenda de ropa reconocible. Solo papel, tinta, metal oxidado. La policía estatal llegó al lugar el mismo día, alertada por la viralización de las fotos. Acordonaron la zona con cinta amarilla y empezaron a sacar evidencias dentro de bolsas transparentes. Un agente joven, que ni siquiera había nacido cuando ocurrió la desaparición de la caravana, miró los cuadernos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Para él, no eran solo objetos viejos, eran un hilo que conectaba su presente con una época que conocía por relatos de sus padres, por la música de radio que aún sonaba en las fiestas de pueblo. Ese hallazgo, sin embargo, no solo reavivó el interés mediático y la esperanza de algunos familiares, también removió capas de silencio que ciertos sectores preferían no tocar. El viejo trazo de la carretera, lo que hoy es apenas una ruta secundaria, había sido, en los años 90, escenario de actividades que pocos querían recordar. Contrabando, paso de migrantes, movimiento de armas. Las versiones que siempre se habían susurrado sobre la caravana, que se cruzó con algo que no debía ver, que la desviaron a propósito, recobraron fuerza. Para Enrique, ese viaje al desierto, ahora, era inevitable. 31 años después, iba a caminar por un terreno que quizás sus ojos no reconocieran, pero que sus pesadillas habían visitado cientos de veces. No sabía si al llegar encontraría respuestas o solo más preguntas. Pero tenía claro algo. Los cuadernos de su hija no habían llegado solos hasta ahí. Y en ese punto, en ese pedazo de desierto mexicano marcado por el olvido y la violencia, empezaría una nueva investigación, una que ya no dependería únicamente de oficios oficiales, sino de la memoria de quienes sobrevivieron al vacío y del coraje de quienes se negaron a dejar que aquella caravana escolar se quedara, para siempre, extraviada entre los años y la arena. La llamada de la Fiscalía de Sonora le entró a las 10:17 de la mañana, cuando aún no terminaba su primer café. ¿El señor Enrique Paredes?, preguntó una voz femenina, formal. Sí, él habla. Le hablamos de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. ¿Está enterado del hallazgo de unos cuadernos en el desierto? Enrique cerró los ojos. Apretó el vaso de unicel entre los dedos hasta deformarlo. Sí, respondió apenas audible. Necesitamos que venga a Hermosillo. Queremos que forme parte del grupo de familiares que van a acompañar las diligencias en el sitio. Sabemos que este caso es muy delicado, señor Paredes. No dijo muy viejo, no dijo muy olvidado, dijo delicado. Y Enrique agradeció en silencio la elección de la palabra. Voy, contestó, sin preguntar por viáticos, ni fechas, ni detalles. Dígame dónde y a qué hora. Mientras anotaba la dirección de la Fiscalía, recordó la última vez que viajó a Sonora. Fue en 1993, cuando todavía tenía la esperanza de que su esposa y su hija estuvieran en algún poblado, amnésicas, secuestradas, retenidas por alguien que, en el fondo, no quería ser malo. Aquella ilusión se había ido desgastando con los años, reemplazada por una pregunta más cruda. No tanto si estaban muertas, sino cómo habían muerto y si había manera de saberlo. Esa tarde, mientras preparaba una pequeña maleta, se detuvo frente al viejo mueble de la sala. En el centro, sobre un mantel tejido, estaba el retrato de Ana con su uniforme de secundaria, falda tableada, suéter azul marino, sonrisa tímida. A un lado, una foto de Julia, tomada en la playa de San Felipe, con el pelo revuelto por el viento. «Voy a ver tus cuadernos, mija», dijo en voz baja. «A ver qué me quieres decir después de tanto tiempo». No esperaba respuestas, pero las palabras lo ayudaron a ponerse en marcha.
Esa misma noche, en Hermosillo, se reunió un grupo de personas en una sala de juntas rectangular, con aire acondicionado muy fuerte y paredes empapeladas con carteles de protocolo de búsqueda y derechos de las víctimas. Estaban ahí representantes de colectivos de búsqueda, dos madres de alumnos desaparecidos en 1992 que aún vivían, un periodista que había seguido el caso desde aquel entonces, y un par de funcionarios que parecían más preocupados por la presencia de las cámaras que por el contenido de la reunión. Cuando Enrique entró, algunas caras se volvieron hacia él con discreción. La edad le había encorvado un poco la espalda, pero caminaba con firmeza. Llevaba una camisa a cuadros, unos pantalones de mezclilla gastados y una gorra que se quitó al cruzar la puerta. «Buenas noches», saludó con voz ronca. Una mujer de cabello entrecano se levantó para recibirlo. Era Carmen, madre de otro de los chicos desaparecidos. Se habían visto muchas veces en los 90, en marchas pequeñas frente al Palacio de Gobierno, en reuniones que terminaban sin acuerdos. Hacía años que no se veían en persona, pero el reconocimiento fue inmediato. «Enrique», dijo ella, con un hilo de voz. Se abrazaron sin decir nada más, como si el tiempo entre ambos hubiera sido un suspiro. Algunos de los presentes apartaron la mirada por respeto. No estaban presenciando una reunión de trabajo. Estaban viendo el reencuentro de dos sobrevivientes de una misma herida. El fiscal especializado tomó la palabra después de que todos se sentaron. «Antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa a nombre del Estado», empezó leyendo de unas hojas. «Sabemos que han pasado muchos años sin respuestas. El hallazgo de estos cuadernos nos obliga, moral y legalmente, a reabrir la investigación con todas las herramientas de las que disponemos hoy». Alguien carraspeó en la mesa incómodo. El periodista apuntó la frase en su libreta. «Mañana iremos al sitio con un equipo interdisciplinario, peritos en antropología forense, agentes de investigación, personal de la comisión de búsqueda y algunos de ustedes, si así lo desean. Queremos que vean cómo trabajamos, que nos señalen si consideran que algo no se está haciendo bien. Esto ya no puede manejarse como se manejó en el 92. Enrique alzó la mano. «Licenciado, con todo respeto», dijo, «no queremos promesas, queremos hechos. A mí ya me prometieron mucho hace 30 años. Nada más le pido una cosa, que no nos vuelvan a desaparecer las evidencias, como hicieron con los oficios, con las fotos, con los videos de las casetas. Que lo que se encuentre se quede registrado». El fiscal lo miró unos segundos, sin bajar la vista. «Tiene razón, señor Paredes. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Todo lo posible». Una expresión que Enrique había escuchado demasiadas veces. Aún así, decidió creer, al menos por ahora, en la necesidad de confiar un poco. No por la institución, sino por las personas que, como él, estaban ahí no por obligación, sino porque no sabían hacer otra cosa más que seguir buscando. Esa noche durmió mal en el hotel barato que le asignaron. Soñó, o creyó soñar, con el sonido de un motor de autobús arrancando en la madrugada. Luego, con el ruido del papel al pasar una hoja. Se despertó sudando, con la sensación de haber escuchado la voz de su hija decirle: «Pa, apunta la fecha». Miró el techo blanco del cuarto, respiró hondo y esperó a que amaneciera. Al salir el sol, la caravana, esta vez de camionetas oficiales, un par de autos particulares y una pick-up de un colectivo, se dirigió al desierto. El trazado actual de la carretera los llevó durante un rato, hasta que se desviaron por un camino de terracería que levantaba polvo a su paso. Para Enrique, cada kilómetro era una superposición de tiempos. Por un lado, el presente con sus GPS, sus radios digitales, sus chalecos fluorescentes. Por otro, la imagen mental de 1992 con autobuses viejos, radios de banda corta y alumnos asomados a la ventana.
Cuando se acercaron al punto exacto marcado por los ciclistas con coordenadas, el paisaje se volvió más pedregoso. No era el típico mar de arena, sino una especie de planicie dura, salpicada de arbustos bajos. El guía local, el mismo que había mostrado la zona a los deportistas, iba al frente, señalando con el dedo. «Por allá», dijo, «donde están esos 3 cardones juntos». Enrique bajó de la camioneta y sintió el golpe del calor en la cara. El sol de Sonora no perdona, aún temprano. Caminó despacio, sintiendo cómo las piedritas se acomodaban bajo sus botas. A unos metros, vio la cinta amarilla que delimitaba el área de trabajo. Dentro se movían los peritos, agachados, con guantes azules, pinzas, brochas pequeñas. Los cuadernos, los originales, ya no estaban ahí. Habían sido trasladados a un laboratorio para su análisis. Pero sí estaban las marcas de donde los habían levantado, los agujeros en la tierra, los montículos de piedra que señalaban puntos de interés. «Aquí», dijo uno de los peritos al ver acercarse al grupo de familiares, «es donde apareció el cuaderno con el nombre de Ana Paredes». Enrique sintió un ligero mareo. No porque hubiera algo visible que lo impresionara, sino por todo lo que no se veía. La imagen de su hija escribiendo, el cuaderno sobre sus piernas, el autobús en movimiento, la letra inclinada recogiendo una tarea de matemáticas o un poema sin terminar. 31 años después, solo quedaba ese rectángulo imaginario en el suelo, un hueco donde antes hubo papel. Se inclinó un poco sin cruzar la cinta y murmuró casi para sí: «Aquí estuviste». Los demás guardaron silencio. Incluso los agentes, acostumbrados a escenas de crimen, bajaron la voz. El viento sopló leve, levantando una nube de polvo que se disipó inmediatamente. Nadie lo sabía aún, pero ese mismo viento, ese mismo suelo y esos mismos cardones estaban a punto de revelar mucho más que un par de cuadernos olvidados. Lo que empezaría a salir a la luz en los días siguientes no solo cambiaría la comprensión del caso de la caravana de 1992, sino que obligaría a revisar la historia de la propia región, sus rutas, sus complicidades, sus silencios. Porque esos cuadernos no eran una casualidad ni un residuo menor del tiempo. Eran un mensaje que había tardado 31 años en llegar a su destinatario, y el desierto, testarudo, había decidido que ya era momento de que alguien lo leyera completo. En los montículos cercanos, los peritos se preparaban para excavar más profundamente. Lo que encontraran ahí, si es que había algo más, sería el siguiente capítulo de una verdad que por fin empezaba a asomar entre la tierra reseca y el olvido. Los trabajos de excavación comenzaron al mediodía del segundo día. El equipo forense delimitó un perímetro de 20 metros alrededor del punto original del hallazgo y dividió el área en cuadrantes marcados con estacas numeradas. Desde el aire, aquello parecía un tablero de ajedrez trazado sobre la piel áspera del desierto. Los peritos trabajaban en silencio, con paciencia casi arqueológica, cribando la tierra grano por grano. Enrique observaba desde la sombra escasa de una carpa improvisada, junto a Carmen y otros 2 familiares que habían llegado desde Mexicali durante la noche. Uno de ellos era Rodrigo, hermano menor de Héctor, el chico flaco del segundo autobús. Rodrigo tenía ahora 42 años, pero su voz conservaba algo quebradizo cuando hablaba de su hermano. «Siempre supe que algo iba a aparecer», dijo mirando el horizonte. «No sabía cuándo, pero lo sabía. Mi mamá murió sin saberlo, pero yo siempre le dije, algún día vamos a saber». Carmen asintió en silencio. Llevaba un rosario enredado en los dedos, pero no rezaba. Solo lo apretaba de vez en cuando, como si el contacto con las cuentas la mantuviera anclada a la realidad. Hacia las 3 de la tarde, uno de los peritos se incorporó de golpe y levantó la mano.
El gesto fue suficiente para que todos los demás se detuvieran. El jefe del equipo se acercó con rapidez, se agachó junto al hombre y ambos observaron algo en el suelo. Desde la carpa, los familiares no podían ver qué era, pero la tensión se notaba en el lenguaje corporal de los técnicos. «Encontraron algo», murmuró Rodrigo, poniéndose de pie. Un agente de la fiscalía se acercó a la carpa con paso firme. «Señores, por favor mantengan la calma. Vamos a revisar lo que apareció y en cuanto tengamos confirmación, les informamos». «¿Qué es?», preguntó Carmen con la voz tensa. «Todavía no lo sabemos con certeza. Denme unos minutos». Los minutos se estiraron como horas. El sol seguía pegando sin clemencia, y el agua de las garrafas empezaba a escasear. Enrique sintió que el corazón le latía más rápido de lo normal. Se quitó la gorra, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y volvió a ponérsela. No sabía si quería que encontraran algo o si prefería que todo se quedara en la incertidumbre. Al menos la incertidumbre no duele tanto como la confirmación. Finalmente, el fiscal especializado se acercó al grupo. Traía guantes puestos y una expresión grave. «Encontramos restos de tela», dijo, midiendo cada palabra. «Parece ser parte de una mochila o una bolsa de viaje. También hay pedazos de plástico y metal que podrían corresponder a piezas de un vehículo. Pero necesitamos análisis más profundos para confirmarlo». «¿Y huesos?», preguntó Rodrigo directo. El fiscal negó con la cabeza. «Por el momento no, pero la excavación apenas comienza. Les pido paciencia». Esa palabra de nuevo, paciencia. 31 años de paciencia ya se habían acumulado, pero nadie protestó. Sabían que protestar no cambiaría nada. Durante los días siguientes, el equipo forense continuó trabajando en turnos largos. A medida que profundizaban, aparecieron más objetos: una suela de zapato de goma, pequeñas piezas de plástico duro que podrían haber sido parte de un tablero o de un asiento, fragmentos de vidrio, y lo que más impactó a todos, un trozo de lámina pintada de blanco, con parte de un número escrito en azul. El número estaba incompleto, pero se alcanzaba a leer un 3 y lo que parecía una B. El coordinador del peritaje levantó el pedazo de metal con cuidado, como si fuera una reliquia, y lo colocó en una bandeja de aluminio. «Necesitamos cotejar esto con los registros de las placas o los números de serie de los autobuses», le dijo a su asistente. «Si esto corresponde a uno de los camiones de la caravana, estamos hablando de evidencia directa». Mientras tanto, en Mexicali, la noticia del hallazgo había generado un revuelo inesperado. Los medios locales enviaron reporteros al lugar, aunque el acceso estaba controlado. Las redes sociales, que en 1992 no existían, ahora amplificaban cada foto borrosa, cada especulación, cada testimonio de segunda mano. Aparecieron personas que decían haber visto algo sospechoso aquella mañana de marzo, aunque nunca lo reportaron. Otros afirmaban conocer a alguien que trabajaba en el gobierno y que sabía la verdad. Las teorías proliferaban: tráfico de órganos, ejecución masiva por parte del crimen organizado, encubrimiento militar, incluso experimentos clandestinos. Entre todo ese ruido, una declaración llamó la atención de los investigadores. Era de un hombre de unos 60 años llamado Armando, ex trabajador de mantenimiento de carreteras. Había vivido en un campamento temporal cerca del Entronque en 1992 y ahora, al ver las noticias, decidió hablar. «Yo vi algo raro ese día», dijo en una entrevista para un canal de televisión local. «Vi 3 camiones blancos que se desviaron por una brecha que no llevaba a ningún lado. Pensé que estaban perdidos, pero no le di importancia. Después, como a las 2 o 3 horas, vi pasar unas camionetas rápidas levantando polvo. Nunca volví a ver los autobuses.
El reportero le preguntó por qué no lo había dicho antes. Armando bajó la mirada. Porque nadie preguntó, y porque en esos tiempos, si veías cosas raras, lo mejor era quedarse callado. Uno no sabía con quién estaba hablando. Esa declaración fue suficiente para que la fiscalía citara a Armando como testigo. Lo llevaron a Hermosillo, donde reconoció en un mapa la ubicación aproximada de la brecha que mencionaba. Curiosamente, esa brecha estaba a menos de 5 kilómetros del sitio donde habían encontrado los cuadernos. El fiscal, acompañado de agentes de investigación, decidió seguir esa pista. Organizaron un recorrido por la zona con el testimonio de Armando como guía. Enrique pidió ir con ellos. Esta vez no lo detuvieron. La brecha era apenas visible ahora, tragada por años de erosión y vegetación rala, pero con la ayuda de fotografías aéreas antiguas lograron identificar el trazo. Era un camino de tierra que en algún momento había sido utilizado para trasladar materiales de construcción y que después quedó abandonado. No estaba señalizado en los mapas oficiales de la época. «Si los camiones entraron por aquí», dijo uno de los agentes, «era porque alguien los guió. No hay forma de que 3 choferes se equivocaran al mismo tiempo y tomaran el mismo desvío». Esa frase quedó flotando en el aire caliente de la tarde. Al avanzar por la brecha, el terreno se volvió más irregular. Rocas grandes, desniveles, cactus erguidos como centinelas. A unos 3 kilómetros del punto de entrada, encontraron algo que hizo que todos se detuvieran. Restos de una fogata antigua, rodeada de piedras dispuestas en círculo. Al lado, semienterrado, había un pedazo de llanta grande, del tipo que usan los autobuses. Enrique se agachó junto a la llanta y pasó los dedos por el caucho agrietado. Sintió una presión en el pecho, como si el aire del desierto se hubiera vuelto sólido. «Aquí estuvieron», dijo con voz quebrada. «No sé cómo, ni por qué, pero aquí estuvieron». Los peritos tomaron muestras del suelo, fotografiaron el sitio desde todos los ángulos y marcaron el área con estacas. El hallazgo confirmaba que, efectivamente, los autobuses no habían seguido la ruta oficial. Alguien, o algo, los había desviado hacia el interior del desierto. Esa noche, de vuelta en Hermosillo, el equipo se reunió para revisar los avances. Habían encontrado suficiente evidencia material para establecer que la caravana había estado en esa zona. Pero faltaba lo más importante: ¿dónde estaban los cuerpos? ¿Y qué había pasado exactamente? El fiscal habló con los familiares en privado, en una sala pequeña, sin ventanas. «Quiero ser honesto con ustedes», dijo. «Lo que estamos encontrando sugiere que esto no fue un accidente. Los patrones de dispersión de los objetos, la ubicación de la brecha, el testimonio de Armando, todo apunta a que alguien desvió intencionalmente a esos autobuses. Ahora bien, no sabemos si fue para detenerlos, para secuestrarlos o para algo peor». Carmen se llevó las manos a la boca. Rodrigo cerró los puños sobre la mesa. Enrique, en cambio, permaneció sereno, no porque no le doliera, sino porque ya lo había imaginado 1000 veces. Las versiones que se susurraban desde hacía 30 años ahora tomaban forma de evidencia física. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Vamos a ampliar la búsqueda», respondió el fiscal. «Vamos a peinar toda esa zona con perros, georradar y drones, y vamos a revisar los archivos militares y policiales de esa época. Alguien sabe algo y vamos a encontrarlo». Por primera vez en mucho tiempo, Enrique sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de encontrar a su hija con vida, eso ya lo había descartado hacía años, sino la esperanza de saber, de poder cerrar, aunque fuera un poco, esa herida que llevaba abierta desde 1992. Esa madrugada, mientras el resto del equipo descansaba, Enrique salió del hotel y caminó por las calles vacías de Hermosillo. La ciudad dormía bajo un cielo estrellado,
indiferente al drama que se desarrollaba en sus márgenes. Pensó en Ana, en Julia, en todos esos chicos y maestros que salieron un día con la ilusión de aprender algo nuevo y nunca regresaron. Se detuvo frente a una tienda cerrada y vio su reflejo en el vidrio. Un hombre viejo, cansado, con arrugas profundas y ojos que habían visto demasiado, pero aún de pie, aún buscando. «Ya voy a saber, mija», murmuró hacia su propio reflejo. «Ya voy a saber qué te pasó». Y con esa promesa renovada, regresó al hotel, sabiendo que al día siguiente tendría que volver al desierto, una vez más, a enfrentar lo que el tiempo había escondido bajo capas de arena, silencio y olvido. Los siguientes días en el desierto transcurrieron en una rutina de excavaciones meticulosas y hallazgos fragmentados. El georradar, un equipo que parecía una cortadora de césped grande conectada a una pantalla, recorrió cuadrante por cuadrante el terreno marcado. Los técnicos observaban las líneas y manchas en el monitor con expresiones que oscilaban entre la concentración y la inquietud. «Aquí hay algo», dijo uno de ellos señalando una anomalía en el subsuelo. «Una masa compacta a 1,5 metros de profundidad. Puede ser roca, puede ser metal, puede ser otra cosa». No terminó la frase, pero todos entendieron. Podía ser restos humanos. El área fue marcada con banderines rojos y se inició una excavación manual. Los peritos usaban palas pequeñas, casi como cucharas, retirando tierra con una paciencia que a Enrique le resultaba insoportable de observar. Quería gritar «¡más rápido!», pero sabía que la prisa podía destruir evidencia crucial. A medida que profundizaban, la tierra cambió de color, de gris claro a un tono más oscuro, casi rojizo. Uno de los antropólogos forenses se arrodilló junto al agujero y tomó una muestra con los dedos enguantados. La olió con discreción. «Hay presencia de materia orgánica descompuesta», dijo en voz baja, «pero no puedo confirmar que es sin análisis de laboratorio». Minutos después, la pala de uno de los técnicos golpeó algo duro. El sonido metálico resonó en el silencio. Todos se detuvieron. Con cuidado, empezaron a despejar alrededor del objeto hasta que quedó parcialmente visible. Era un pedazo grande de chasis, oxidado pero reconocible, con parte de un armazón de ventana todavía adherido. «Es de un autobús», confirmó el perito jefe. «Sin duda». Enrique sintió que las piernas le temblaban. Carmen sollozó en voz baja. Rodrigo se alejó unos pasos, incapaz de seguir mirando. El trabajo continuó durante horas. Conforme retiraban más tierra, apareció otra sección del chasis, luego parte de un eje, piezas de motor, fragmentos de asientos quemados. Todo estaba enterrado de manera irregular, como si alguien hubiera intentado deshacerse de los restos rápidamente, sin orden. No había señales de un accidente convencional, no había marcas de volcadura, no había un punto de impacto claro. Todo apuntaba a que el autobús había sido desmantelado y enterrado intencionalmente. Cuando el sol empezó a descender, uno de los perros de búsqueda, un labrador entrenado en detección de restos humanos, marcó un punto a unos metros del chasis. El animal se sentó, ladró 2 veces y miró a su guía con expectativa. «Positivo», dijo el guía. «Aquí hay algo». El equipo forense se movió hacia ese punto con urgencia controlada. La excavación se reanudó con aún más cuidado. A 50 centímetros de profundidad apareció un fragmento de tela descolorida. Debajo, algo blanquecino que hizo que el antropólogo forense contuviera la respiración. «Tenemos restos óseos», anunció, con voz profesional pero tensa. «Procedo a la extracción». Los familiares fueron invitados a regresar a la carpa. Algunos aceptaron. Otros, como Enrique, se quedaron a unos metros, incapaces de alejarse. Desde ahí, vieron cómo los especialistas trabajaban con pinceles y espátulas diminutas, revelando poco a poco lo que el desierto había guardado durante 3 décadas.
El primer conjunto de restos correspondía a una persona joven, probablemente adolescente, según la estructura de los huesos. No había ropa completa, solo fragmentos de tela y lo que parecía ser una hebilla de cinturón oxidada. Los restos fueron colocados en una bolsa especial y etiquetados con un código alfanumérico. En las siguientes horas encontraron más restos. 2 conjuntos más a poca distancia del primero, también de personas jóvenes. Uno de ellos tenía cerca un pedazo de calzado deportivo, del tipo que usaban los estudiantes en los 90. Tenis de lona con suela de goma, casi desintegrados, pero con la forma aún reconocible. Cuando cayó la noche, el equipo decidió suspender las excavaciones hasta el día siguiente. Habían encontrado suficiente para confirmar lo peor. Aquello no era solo un sitio de abandono de vehículos, sino una fosa clandestina. Los familiares regresaron a Hermosillo en silencio. Nadie hablaba. El sonido del motor de las camionetas y el crujido de las llantas sobre la terracería eran los únicos ruidos en la oscuridad. Enrique miraba por la ventana, viendo pasar las siluetas de los cardones contra el cielo nocturno. Pensaba en las últimas horas de esos chicos, en el miedo que debieron sentir, en las preguntas que nunca obtuvieron respuesta. En el hotel, esa noche, Carmen tocó a su puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Enrique asintió. Se sentaron en las 2 sillas del cuarto, frente a una mesa pequeña donde había una botella de agua y un paquete de galletas sin abrir. «No sé si voy a poder con esto», dijo Carmen, con la voz quebrada. Durante todos estos años, una parte de mí se aferró a la idea de que tal vez estaban vivos en algún lugar. Sé que suena ridículo, pero era lo único que me permitía seguir. Enrique la entendía perfectamente. «No es ridículo», respondió. «Es lo que nos mantiene humanos. La esperanza, aunque sea absurda». Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Tú crees que van a encontrar a todos?» «No lo sé», admitió Enrique. «Pero al menos vamos a saber algo, y eso ya es más de lo que teníamos hace una semana». Se quedaron en silencio un rato largo, acompañándose sin necesidad de palabras. Afuera, el viento nocturno del desierto golpeaba contra las ventanas, trayendo consigo el olor a tierra seca y a plantas espinosas. Al día siguiente, el trabajo en el sitio se intensificó. Llegaron más especialistas desde la Ciudad de México, enviados por la Comisión Nacional de Búsqueda. Trajeron equipos más sofisticados y una brigada completa de antropólogos forenses. La zona fue ampliada y dividida en nuevos cuadrantes. Los medios de comunicación, que hasta ese momento habían mantenido cierta distancia, empezaron a rodear el perímetro. Helicópteros de noticieros sobrevolaban el área, tomando imágenes aéreas que se transmitían en vivo por televisión. El caso de la caravana escolar de 1992 ya no era un rumor, ni una leyenda urbana, ni una nota perdida en los archivos. Era una realidad que el país entero estaba viendo desplegarse en tiempo real. Durante la tercera jornada de excavaciones, encontraron el segundo autobús. Estaba a unos 100 metros del primero, también desmantelado y enterrado. Las piezas estaban más dispersas, como si hubieran sido arrojadas con prisa. Cerca del motor encontraron más restos humanos, 3 conjuntos, 2 de ellos con evidencias de traumatismos severos en los cráneos. El antropólogo forense que lideraba el equipo convocó una reunión técnica al final de ese día. «Lo que estamos viendo», explicó, mostrando fotografías en una pantalla, «sugiere violencia extrema. Las fracturas en algunos de los cráneos no son compatibles con un accidente de tránsito. Son fracturas perimortem, es decir, ocurridas en el momento de la muerte o muy cerca de ella. Esto, sumado a la disposición de los restos y los vehículos, apunta a una ejecución masiva, seguida de un intento de ocultamiento». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de los presentes.
Uno de los agentes de la fiscalía preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Estamos hablando de un crimen de Estado o de crimen organizado? El antropólogo negó con la cabeza. Eso no lo puedo determinar yo, pero lo que sí puedo decir es que se necesitó organización, recursos y tiempo para hacer esto. No fue un acto improvisado. Esa noche las redes sociales explotaron con indignación. Hashtags como Justicia para la Caravana y Nunca Más 92 se volvieron tendencia. Colectivos de todo el país expresaron su solidaridad con las familias. En Mexicali, cientos de personas se reunieron frente a la Escuela Secundaria Federal número 14, ahora remodelada, pero con la misma placa en la entrada, para hacer una vigilia con velas y fotografías de los desaparecidos. Enrique vio las imágenes por televisión desde su cuarto de hotel. Le conmovió ver a gente joven, que ni siquiera había nacido en 1992, sosteniendo carteles con los nombres de los chicos desaparecidos. Ana Paredes, Héctor Vargas, Luis Mendoza, Fernanda Ríos. Uno por uno, los nombres que durante tanto tiempo habían sido solo estadísticas en un archivo oficial, ahora eran coreados en las calles. Al cuarto día, mientras el equipo forense seguía trabajando, un periodista de investigación publicó un reportaje explosivo. Había revisado archivos desclasificados del ejército mexicano y encontró un reporte de 1992 que mencionaba movimiento inusual de vehículos civiles en zona de operaciones antinarcóticos en la fecha exacta de la desaparición de la caravana. El reporte, sin embargo, no daba seguimiento al asunto y concluía con una frase ambigua. Se descarta participación de elementos hostiles. El reportaje generó una ola de especulaciones. ¿Habían confundido los autobuses escolares con vehículos del narco? ¿O habían visto algo que no debían ver? ¿O simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? La Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado escueto. Se está revisando el caso en coordinación con las autoridades civiles. No se puede emitir una conclusión definitiva hasta que se completen las investigaciones. Pero para muchos, ese comunicado sonaba a evasiva. La confianza en las instituciones, ya de por sí frágil, se resquebrajaba aún más. En medio de todo esto, Enrique recibió una llamada inesperada. Era de un hombre que se identificó como ex-militar, retirado desde hacía años, que había leído sobre el caso y quería hablar. «No puedo darle mi nombre», dijo la voz al otro lado de la línea. «Pero sí puedo decirle algo que tal vez le sirva. En esa época yo estaba destacado en Sonora. Escuché cosas, rumores, de que un convoy escolar se había cruzado con una operación y que se dio la orden de neutralizar testigos. Nunca supe si era verdad o solo chisme de cuartel, pero ahora que veo las noticias, creo que era verdad.